Durante más de 2 décadas, una pregunta ha atormentado a los fanáticos de NASCAR. ¿Qué le sucedió realmente a Dale Earnhardt Sr. en aquel fatídico día de febrero de 2001? El intimidador, el hombre que parecía invencible al volante, desapareció en un instante durante lo que debería haber sido un choque rutinario en Daytona. Pero nuevas pruebas e investigaciones forenses finalmente han revelado la impactante verdad. Y no es lo que nadie quería oír. Esta no es una historia sobre el destino o la mala suerte. Se trata de fallos prevenibles que le costaron a las carreras su mayor leyenda. Hoy, nos sumergimos profundamente en el misterio que cambió NASCAR para siempre, explorando al hombre detrás del mito y descubriendo la devastadora realidad de lo que podría sin haberse evitado. Pero para entender lo que realmente sucedió ese día, necesitamos volver al principio, a un pequeño pueblo textil en Carolina del Norte, donde un niño veía y a su padre arriesgar su vida cada fin de semana en pistas de tierra que la mayoría de la gente nunca había oído nombrar. Ralph Dale Earnhardt nació el 29 de abril de 1951 en Kannapolis, Carolina del Norte. Este no era el glamuroso país de NASCAR. Este era territorio de obreros de fábricas textiles donde la gente trabajaba duro, se divertía aún más y las carreras eran algo que hacías los fines de semana si podías reunir suficiente dinero para gasolina y repuestos. Su padre, Ralph Earnhardt, ya se estaba haciendo un nombre en el circuito local de pistas cortas, pero como la mayoría de los corredores de esa época, lo hacía con un presupuesto muy ajustado y pura determinación. Esto es lo que la mayoría de la gente no sabe sobre el joven Dale. Era terco desde el primer día. Mientras que otros niños jugaban con juguetes, Dale pasaba el tiempo en el garaje de su padre, absorbiendo todo lo que podía sobre motores, aerodinámica y la psicología de las carreras. Su padre en realidad trató de disuadirlo de las carreras, sabiendo de primera mano lo peligroso y económicamente devastador que podía ser el deporte. Pero Dale ya se había decidido. Y cuando Dale Earnhardt se decidía por algo, no había forma de cambiarlo. La decisión que definiría toda su vida llegó cuando era solo un adolescente, en contra de los deseos de su padre y los consejos de sus profesores. Dale abandonó la escuela secundaria para dedicarse a las carreras a tiempo completo. La mayoría de la gente pensó que estaba loco. Su padre estaba furioso, pero Dale había visto algo que otros no. Entendió que las carreras estaban evolucionando de un hobby de fin de semana a un deporte legítimo, y quería estar listo cuando esa transformación ocurriera. Los primeros años fueron brutales. Dale trabajaba en la construcción durante la semana y corría los fines de semana, a menudo durmiendo en su coche en la pista, porque no podía permitirse una habitación de hotel. Corría con equipos inferiores contra pilotos que tenían mejores coches y presupuestos más grandes. Pero él tenía algo que ellos no tenían. Una habilidad casi sobrenatural para hacer que un coche hiciera cosas que no se suponía que debía hacer. Otros pilotos negaban con la cabeza al ver a Dale tomar un coche mediocre y de alguna manera encontrar una velocidad que los ingenieros decían que no existía. Su gran oportunidad llegó en 1975, cuando hizo su debut en la Winston Cup en la World 600 en Charlotte. Esta no era una carrera cualquiera. Era la prueba más larga y agotadora del calendario de NASCAR. Mientras que otros novatos solo esperaban terminar, Dale estaba estudiando a cada piloto veterano en la pista, aprendiendo sus líneas, entendiendo sus estrategias
y planeando silenciosamente su ataque al establishment deportivo. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, y donde empezamos a ver los rasgos que harían de Dale una leyenda y, en última instancia, contribuirían a su caída. Incluso como novato, Dale tenía una confianza casi imprudente en sus propias habilidades. Tomaría riesgos que otros pilotos no tomarían. Empujaría su coche más allá de sus límites y de alguna manera lo haría funcionar. Sus compañeros pilotos empezaron a llamarlo loco, pero también empezaron a apartarse de su camino. El momento decisivo llegó en 1979 durante su temporada oficial de novato. Dale no solo ganó el premio al novato del año, redefinió por completo lo que un novato podía lograr, terminando séptimo en puntos y ganando su primera carrera en Bristol. Pero lo más importante es que avisó a todos los pilotos veteranos del deporte que el panorama estaba a punto de cambiar drásticamente. A principios de la década de 1980, algo notable estaba sucediendo en NASCAR. Dale Earnhardt no solo estaba ganando carreras, estaba cambiando fundamentalmente la forma en que se jugaba el juego. Mientras que otros pilotos se contentaban con correr de forma conservadora y esperar oportunidades, Dale estaba creando oportunidades a través de la pura fuerza de voluntad y un estilo de conducción agresivo que rayaba en el límite de lo aceptable. La transformación realmente comenzó cuando se unió a Richard Childress Racing en 1981. Esta asociación se convertiría en leyenda. Pero al principio, eran solo dos hombres ambiciosos que compartían una filosofía simple. Ganar no lo era todo, era lo único. Childress le proporcionó a Dale un equipo competitivo, y Dale proporcionó algo que no se podía comprar, y un instinto asesino que separaba a los campeones de los perdedores. El primer campeonato llegó en 1980. Pero fue la temporada de 1986 la que anunció a Dale Earnhardt como una fuerza de la naturaleza. No solo ganó 5 carreras ese año, dominó de una manera que no se había visto en la era moderna. Pero lo más importante es que desarrolló una ventaja psicológica sobre sus competidores que iba más allá de la pura velocidad. Otros pilotos empezaron a cometer errores cuando Dale estaba en su espejo retrovisor. Los jefes de equipo empezaron a tomar decisiones estratégicas conservadoras cuando vieron acercarse el coche negro número 3. Dale había convertido la intimidación en un arma de una manera que ningún piloto antes o desde entonces ha logrado replicar. El acuerdo de patrocinio de GM Goodwrench en 1988 creó la imagen icónica que definiría NASCAR durante la próxima década y más allá. El coche número 3, completamente negro, no solo era intimidante. Era una máquina rodante de guerra psicológica. Dale entendía que las carreras tenían tanto que ver con lo que sucedía entre las orejas como con lo que sucedía entre las líneas blancas. Cultivó una imagen de invencibilidad que se hizo realidad. Cuando otros pilotos creían que era imbatible, a menudo se convertía exactamente en eso. La racha de campeonatos que siguió no tuvo precedentes. 1986, 1987, 1990, 1991. 1993, 1994, 6 campeonatos en 9 años. Pero esto es lo que hizo a Dale realmente especial. No era solo que ganara, sino cómo ganaba. Encontraba formas de ganar carreras que no tenía por qué ganar. Su coche se manejaba mal, su motor no tenía potencia, su equipo de boxes cometía errores. Y de alguna manera,
Dale todavía hasta se encontraba el camino hacia el frente cuando más importaba. Las rivalidades durante esta era se convirtieron en leyenda de NASCAR. Las batallas con Darrell Waltrip, Rusty Wallace, Jeff Gordon y otros no eran solo competiciones. Eran concursos de gladiadores que elevaron todo el deporte. Pero Dale siempre parecía tener esa marcha extra cuando la presión era más alta. Sus competidores admitirían más tarde que correr contra Dale Earnhardt era diferente a correr contra cualquier otra persona porque nunca sabías lo que podría hacer. Y nunca estabas seguro de si tu propio coche podría manejar cualquier movimiento que estuviera planeando. Pero el éxito tuvo un precio que pocas personas entendieron en ese momento. Los mismos instintos agresivos que hicieron de Dale un campeón también lo hicieron cada vez más resistente a los cambios que pudieran comprometer su ventaja competitiva. Esto incluía el equipo de seguridad que sentía que podría ralentizarlo o hacerlo menos efectivo al volante. Era una mentalidad que tendría consecuencias trágicas. Pero en los años de gloria de finales de los 80 y principios de los 90, parecía que Dale Earnhardt podía sobrevivir a cualquier cosa que el deporte pudiera lanzarle. A pesar de todo el éxito de Dale Earnhardt, hubo una carrera que parecía decidida a eludirlo, y era la carrera que más importaba a los fanáticos de NASCAR, la Daytona 500. Esta no era una carrera cualquiera. Era el Super Bowl de las carreras de coches stock, y la incapacidad de Dale para ganarla se había convertido en la narrativa definitoria de su carrera. El desamor comenzó temprano y parecía seguir un patrón cruel. Dale dominaba en Daytona durante las semanas de velocidad, marcando tiempos rápidos en la práctica, ganando carreras de clasificación y luciendo absolutamente imbatible. Entonces, llegaba el día de la carrera y algo salía mal. Fallos mecánicos, errores estratégicos, accidentes extraños, precauciones de última hora que barajaban el campo. Parecía que los dioses de las carreras habían conspirado para mantener a Dale Earnhardt fuera del carril de la victoria en la carrera más importante de NASCAR. La Daytona 500 de 1990 fue particularmente devastadora. Dale lideraba a 5 vueltas del final cuando un neumático cortado lo envió contra el muro, entregando la victoria a Derrike Cobb. En la carrera de 1993, Dale lideraba en la última vuelta antes de que Dale Jarrett lo alcanzara y lo adelantara para ganar. En 1995, Sterling Marlin golpeó la parte trasera del coche de Dale, lo que le hizo perder el control y golpear el muro mientras lideraba al final de la carrera. Cada fracaso era más doloroso que el anterior, y la narrativa comenzó a cobrar vida propia. Los fanáticos y los medios de NASCAR comenzaron a llamarlo la maldición de Daytona. Los competidores de Dale comenzaron a susurrar que tal vez no estaba destinado a ganar la carrera más grande del deporte. Algunos sugirieron que su estilo de conducción agresivo funcionaba en su contra en Daytona, donde la paciencia y el pensamiento estratégico eran a menudo más importantes que la velocidad bruta y la intimidación. Otros se preguntaban si la presión de 20 años de fracaso estaba afectando al hombre que parecía inmune a la presión en todas partes. Pero Dale nunca dejó de creer que sucedería. En las entrevistas, hablaba de la Daytona 500 con el tipo de confianza tranquila que lo había llevado a través de 6 campeonatos. Sabía que su momento llegaría y estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. Lo que no sabía era que cuando finalmente sucediera, pondría en marcha los acontecimientos que lo llevarían a su muerte solo 3 años después. 15 de febrero de 1998, la 40ª edición de la Daytona 500. Dale había dominado el deporte durante casi 2 décadas
pero nunca había ganado su joya de la corona. A los 46 años el tiempo se estaba acabando. El campo era más joven, más hambriento y más rápido que nunca. Esta podría ser su última oportunidad real. La carrera en sí fue Vintage Earnhardt. No era el coche más rápido. No lideró la mayor cantidad de vueltas, pero cuando más importaba, estaba allí. A 20 vueltas del final, Dale corría tercero y buscaba una oportunidad. A 10 vueltas del final, se movió a segundo y comenzó a acechar al líder Bobby Labonte. A 5 vueltas del final, Dale hizo su movimiento. Y de repente, el número 3 negro estaba al frente donde pertenecía. Las últimas 5 vueltas se sintieron como una eternidad. Todos los fanáticos de NASCAR en Estados Unidos estaban conteniendo la respiración, esperando que algo saliera mal, esperando que la maldición golpeara de nuevo. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, Dale Earnhardt cruzó la línea de meta en primer lugar, y 20 años de frustración y desamor se desvanecieron en un instante. La celebración que siguió fue diferente a todo lo que NASCAR había visto antes. Los equipos de boxes de los equipos competidores se alinearon en la calle de boxes para felicitar a Dale mientras daba su vuelta de la victoria. Los pilotos que habían pasado años luchando contra él, en la pista se detuvieron para estrecharle la mano. Incluso los miembros de los medios que habían cubierto los fracasos de Dale en Daytona durante 2 décadas parecían genuinamente emocionados de finalmente poder escribir la historia que siempre habían querido escribir. Lo que nadie se dio cuenta ese día fue que el mayor triunfo de Dale también había eliminado la última barrera entre él y la muerte. La victoria en la Daytona 500 había completado su legado, pero también había eliminado su principal motivación para realizar los cambios de seguridad que podrían haberle salvado la vida 3 años después. La Daytona 500 de 2001 comenzó como una celebración. Dale Earnhardt Incorporated, el equipo que Dale había construido en torno a su propio legado de carreras, tenía sus coches corriendo al frente del grupo. Dale Earnhardt Jr., su hijo y heredero aparente, lideraba la carrera. Michael Waltrip, el buen amigo de Dale y compañero de equipo de Dale, corría en segundo lugar. Y Dale Sr., conduciendo el icónico coche negro número 3, corría tercero y desempeñaba el papel que había perfeccionado durante 2 décadas. El protector. Esta era la estrategia vintage de Dale Earnhardt. No necesariamente estaba tratando de ganar la carrera él mismo. Estaba usando su coche como una barricada móvil para evitar que otros pilotos alcanzaran a sus compañeros de equipo. Fue un acto desinteresado que demostró cuánto habían evolucionado las prioridades de Dale. El hombre que una vez se había centrado únicamente en su propio éxito, ahora estaba utilizando sus legendarias habilidades para ayudar a la próxima generación a lograr las suyas. Durante la mayor parte de la carrera, todo salió según lo planeado. Los coches de Dale controlaron el frente del grupo. Dale Sr. controló a los pilotos detrás de él, y parecía que Dale Jr. o Michael Waltrip le darían al equipo de Dale su primera victoria en la Daytona 500. Los fanáticos de NASCAR estaban presenciando algo especial. Un cambio de guardia que le permitiría a Dale dar un paso atrás con gracia, mientras su legado continuaba a través de su hijo y su equipo. Pero a medida que las vueltas disminuían, la situación se volvió cada vez más intensa. Otros pilotos estaban desesperando por romper el tren de Dale y comenzaron a hacer movimientos cada vez más agresivos para superar las tácticas de bloqueo de Dale.
Las carreras se estaban volviendo más ajustadas. Las velocidades eran cada vez mayores y el margen de error era cada vez menor con cada vuelta que pasaba. A 3 vueltas del final, el grupo se unió para un enfrentamiento final. Dale Jr. todavía lideraba. Waltrip seguía segundo, pero los coches detrás de Dale Sr. se estaban inquietando. Podían ver la victoria escaparse y se estaban quedando sin tiempo para hacer algo al respecto. El escenario estaba preparado para el tipo de final dramático que había hecho famosa a Daytona, pero esta vez el drama se volvería mortal. Llegando a la bandera blanca, que señalaba la última vuelta, Dale estaba haciendo todo lo posible para contener la carga desde atrás. Su coche se estaba soltando. El manejo se estaba volviendo impredecible, pero él todavía tenía el control. Otros pilotos dirían más tarde que Dale parecía tener todo bajo control, hasta el momento en que no lo tuvo. El choque ocurrió en la curva 4, a solo unos cientos de metros de la línea de meta. El coche de Dale fue golpeado por detrás, giró hacia los lados y golpeó el muro exterior casi de frente a cerca de... Para la mayoría de los observadores, parecía un choque relativamente rutinario para los estándares de Daytona. Dale había sobrevivido a accidentes de aspecto mucho peor a lo largo de su carrera. El coche no volcó, no se incendió, no se desintegró. Simplemente golpeó el muro y se detuvo. Pero algo andaba mal. El coche de Dale permaneció inmóvil contra el muro, mientras los equipos de seguridad corrían al lugar. La transmisión de televisión continuó mostrando la celebración en Victory Lane, mientras Dale Jr. y Michael Waltrip celebraban su final en 1-2. Pero los observadores experimentados pudieron darse cuenta de que algo andaba muy mal con el coche negro número 3. El anuncio oficial no llegó hasta casi 1 hora después, pero para entonces, la mayoría de la gente ya lo sabía. Dale Earnhardt Sr., el hombre que había parecido invencible durante 2 décadas, se había ido. El impacto que había parecido tan rutinario desde el exterior había sido instantáneamente fatal, y NASCAR nunca volvería a ser lo mismo. En los días y semanas que siguieron a la muerte de Dale, NASCAR se enfrentó a preguntas que nunca antes había tenido que responder. ¿Cómo podría un choque que parecía tan menor ser fatal? ¿Por qué Dale no llevaba equipo de seguridad que podría haberle salvado la vida? Y lo más importante, ¿qué se podría haber hecho de manera diferente para evitar esta tragedia? La investigación que siguió fue la más completa en la historia de NASCAR. Cada pieza de evidencia fue analizada, cada sistema de seguridad fue examinado y cada decisión tomada ese día fue escudriñada. Lo que surgió fue una imagen de un deporte que había priorizado la competencia sobre la seguridad durante demasiado tiempo, y un piloto que había tomado decisiones que parecían razonables en ese momento, pero que resultaron mortales cuando más importaba. La revelación más impactante fue sobre el equipo de seguridad. El dispositivo Hans, un sistema de retención de cabeza y cuello que había estado disponible durante años, podría haber prevenido la lesión fatal de Dale. El dispositivo funcionaba limitando el movimiento violento hacia adelante de la cabeza de un piloto durante un impacto frontal, previniendo el tipo de fractura de cráneo basal que mató a Dale. Pero al igual que muchos pilotos de su generación, Dale se había resistido a usar el dispositivo Hans porque sentía que era incómodo y podría limitar su capacidad para conducir eficazmente. Esto no era terquedad o imprudencia por parte de Dale. Fue una decisión calculada, basada en la información disponible para él en ese momento.
El dispositivo Hans no había sido exigido por NASCAR. Muchos otros pilotos exitosos no lo estaban usando, y Dale había sobrevivido a innumerables choques sin él. Desde su perspectiva, la ligera desventaja competitiva de usar un equipo de seguridad desconocido superaba el beneficio teórico de seguridad. La investigación también reveló problemas con el diseño del coche y las características de seguridad de la pista. El sistema de cinturones de seguridad no había funcionado correctamente durante el choque. La estructura del coche no había absorbido la energía del impacto tan eficazmente como debería haberlo hecho, y las barreras de hormigón en Daytona no estaban diseñadas para manejar el tipo de impacto que generó el coche de Dale. Todos los sistemas que deberían haber protegido a Dale fallaron simultáneamente. Pero quizás la revelación más dolorosa fue que la muerte de Dale era totalmente prevenible. Si hubiera estado usando un dispositivo Hans, si las barreras de seguridad se hubieran actualizado, si el sistema de cinturones de seguridad se hubiera rediseñado, cualquiera de estos cambios podría haberle salvado la vida. La tecnología existía, el conocimiento existía, pero la voluntad de implementar cambios integrales de seguridad no había existido hasta que fue demasiado tarde. La respuesta del deporte fue rápida y integral. En cuestión de meses, NASCAR exigió el uso de dispositivos Hans para todos los pilotos. Se instalaron barreras más seguras en todas las pistas. Los diseños de los coches fueron completamente revisados para proteger mejor a los pilotos en caso de choques. Se actualizaron los protocolos de respuesta médica. Se mejoraron los sistemas de comunicación de emergencia. En el lapso de 2 años, NASCAR implementó más mejoras de seguridad que en las 2 décadas anteriores. Los cambios funcionaron. En los más de 20 años transcurridos desde la muerte de Dale, ningún piloto de la NASCAR Cup Series ha muerto en un accidente de carreras. Los sistemas de seguridad que no pudieron salvar a Dale han salvado a muchos otros. Y el deporte ha seguido evolucionando y mejorando sus estándares de seguridad, basándose en nuevas tecnologías y una nueva comprensión de la dinámica de los choques. El legado de Dale se extiende mucho más allá de sus 7 campeonatos y 76 victorias en carreras. Su muerte se convirtió en el catalizador de una revolución de la seguridad que transformó no solo NASCAR, sino el automovilismo en todo el mundo. El hombre que había construido su carrera sobre la audacia y la agresión se convirtió en la muerte, en el símbolo de por qué la seguridad siempre debe ser lo primero. Hoy, cuando los jóvenes pilotos se abrochan los cinturones en sus coches en Daytona, están protegidos por sistemas que Dale Earnhardt nunca tuvo. Corren en pistas con barreras que Dale nunca experimentó. Llevan equipo de seguridad que podría bater parecido extraño para Dale, pero que le habría salvado la vida. Su muerte no fue solo una tragedia. Fue un punto de inflexión que hizo que el deporte fuera más seguro para todos los que le siguieron. El misterio de lo que le sucedió a Dale Earnhardt Sr. el 18 de febrero de 2001 finalmente se ha resuelto. No fue el destino, no fue mala suerte, y no fue un accidente inevitable. Fue una serie de fallos prevenibles que convergieron en el peor momento posible, pero de esa tragedia surgió el progreso. Y la mayor victoria de Dale podría no haber sido ninguno de sus campeonatos. Podría haber sido la revolución de la seguridad que inspiró su muerte, asegurando que las futuras generaciones de pilotos pudieran perseguir sus sueños sin pagar el precio final.